Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar del estudio que hemos de realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en el nuevo pacto por fe y gracia en Cristo Jesús. El estudio que hoy vamos a realizar es uno de los estudios que muy poco se estudia, muy poco se habla, muy poco se predica. ¿Qué significa caer sobre la roca Cristo Jesús y ser quebrantado? Quebrantado la naturaleza humana, pecaminosa. Ser quebrantado el yo, el egoísmo, el orgullo, la vida natural, carnal, que el ser humano tiene por nacimiento. Este estudio es uno de los requisitos que el creyente necesita experimentar para poder comenzar una vida cristiana verdadera, para poder realmente aceptar a Cristo como nuestro Salvador y aceptar a Cristo como nuestro Rey o como nuestro gobernante de nuestra vida. Estamos estudiando el gran mensaje final que Dios ha dispuesto para este mundo. El último mensaje de misericordia, el precioso y grandioso mensaje de justificación por la fe. Salvación por medio de la justicia de Cristo. ¿Cómo un cristiano puede ser justo para vivir por fe? Y una de los requisitos para ser justificado, dentro de los 12 requisitos que estamos estudiando, es el requisito número 6. Como hemos dicho, caer sobre la roca y ser quebrantado. Estamos en el estudio número 558 de esta serie de salvación por fe y gracia solamente, sin obras de la ley que el hombre pueda realizar, sino que la gloria sea a Cristo Jesús, que ha dispuesto una salvación gratuita y ha dispuesto también una vida nueva en el cual Cristo por su Espíritu Santo está dispuesto a realizar las obras de Dios en el creyente y así prepararlo, cuerpo, alma y espíritu, para la vida eterna.
hemos venido estudiando ya acerca de este sexto requisito. Primero hemos estudiado el llamamiento. Cómo aceptar el llamamiento por fe que el Espíritu Santo está trabajando. Segundo, hemos estudiado cómo el ser humano puede conocer la palabra de Dios, la Biblia, estudiar por fe bajo la dirección del Espíritu Santo, para conocer a Dios y para conocerse uno mismo y para comprender cuál es la solución que Cristo ofrece. Tercero, hemos estudiado la fe debe desarrollarse, debe crecer. La fe de Jesús, una fe que crece con el estudio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. El cuarto requisito hemos estudiado la humillación por fe. El quinto, arrepentimiento por fe. Y ahora necesitamos fe, confianza de que el creyente necesita aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo es caer sobre la roca, Cristo Jesús. En el libro Materiales de Elena White de 1888, en la página 403, ya hemos leído en los estudios anteriores, allá nos decía de que muchos afirman creer en Cristo, aceptar a Cristo, pero el gran problema es que no se han humillado y no han caído sobre la roca Cristo Jesús. Y por lo mismo, su naturaleza humana, egoísta, carnal, el yo, no ha sido quebrantado. Siguen viviendo una vida natural carnal. Siguen viviendo de sí mismos una vida religiosa carnal humana en el yo. Entonces, la vida cristiana espiritual es una vida espiritual a medias, tibieza. No tienen paz, no tienen alegría, no tienen el amor de Dios, no hay el poder del Espíritu Santo para poder vivir una vida de santidad, y no hay el poder del Espíritu Santo para predicar el Evangelio con poder, porque dicen no han caído sobre la roca Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que debe ser humillado, quebrantado, roto? Porque Cristo es la piedra angular que fue rechazado por el pueblo judío. Pero cuando Cristo es aceptado, la piedra angular,
Entonces, el ser humano, al aceptar a Cristo, cae sobre la roca, Cristo Jesús. Para comprender en una forma más sencilla y simple y fácil, Jesús habló del corazón duro. El corazón duro es el corazón egoísta, el yo, el ego. La Biblia en Romanos capítulo 6, el verso 6, el apóstol Pablo lo llama el hombre viejo, el hombre antiguo. Entonces, Jesús comparó el corazón egoísta, el hombre viejo, con un terreno duro, con un suelo duro, pisoteado por los afanes de este mundo. Y Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, y la semilla del Evangelio cayó en el camino duro, que no estaba roto, barbechado. Entonces la semilla del Evangelio no germinó. Vinieron las aves del cielo y se lo llevaron. Así es, dice, un corazón duro, un corazón egoísta, un corazón orgulloso, un corazón lleno de avaricia. Entonces, así como el suelo es quebrado, el suelo tiene que romperse, barbecharse. Así el corazón necesita ser quebrantado, para que la semilla del Evangelio pueda caer, dice, en un terreno, en un suelo preparado, para que pueda producir los frutos de justicia, para que la nueva planta que va a nacer en un terreno que se ha preparado, que se ha roto, esa semilla debe germinar y dar nueva vida. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la única esperanza para que el creyente pueda comenzar a vivir una verdadera y genuina vida espiritual, para que sea justificado por la fe y para que reciba la justicia de Cristo, el yo, el corazón de piedra duro, el corazón egoísta que está acostumbrado a vivir para sí, el corazón orgulloso, debe rendirse para morir al yo crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, por el arrepentimiento y la fe en Cristo, el corazón
egoísta debe ser quebrantado. Debe despedazarse, dice, debe derretirse. Y cuando algo es quebrado, cuando algo es roto, queda inutilizado. El ser humano está hecho de barro, de tierra. Dios formó al hombre del barro de la tierra y le dio vida. Pero ese barro ha quedado contaminado por el egoísmo, por el pecado. Ha sido malogrado por el pecado. Entonces debe desecharse, debe quebrarse. El Antiguo Testamento nos habla de que el pecado es como la lepra incurable. Y en el Antiguo Testamento nos habla de la historia de los leprosos. Cuando alguien adquiría esa enfermedad incurable de la lepra, el leproso debía ser desalojado, debía dejar de vivir en medio de la sociedad para no contaminar. Entonces la casa del leproso debía ser destruido. Sus utensilios de barro que utilizaba debían ser quebrados. Solo así se podía solucionar el problema de la lepra. Así el ser humano, hecho de barro, debe ser quebrado. Entonces la Biblia utiliza dos ilustraciones. Así como el terreno duro, pisoteado por los afanes de este mundo, debe romperse, debe barbecharse para dar lugar a una semilla del Evangelio, para dar nueva vida. Así también dice el ser humano carnal, natural, con sus inclinaciones, con sus costumbres, con sus hábitos, con su orgullo, con su avaricia y con todo lo que el ser humano tiene, debe ser quebrado. Así como un vaso de barro es quebrado para que el alfarero pueda formar de nuevo el vaso. Por eso el alfarero, Cristo el Creador, dice: Hijo mío, dame tu corazón, entrégame tu vida, humíllate, ríndete, que ya no sirves para nada, que eres inútil, débil. Entonces, ahora sí, está preparado para que Cristo como Creador pueda crear un nuevo hombre. En otras palabras, según lo que hemos estudiado, se refiere al espíritu terco y severo, incrédulo, inflexible, como una roca que cada ser humano tiene. Esa es la característica del ser humano carnal, natural en este mundo. Tiene un espíritu duro. Su voluntad del ser humano es férrea. Todos quieren hacer su propia voluntad, lo que el ser humano piensa que es bueno y es mejor. Pero ese espíritu terco, severo, esa voluntad férrea, lo lleva pues al pecado y a las consecuencias del pecado. Por eso el ser humano
vive infeliz. El ser humano vive fracasando en todos sus emprendimientos. El ser humano vive en dolor físico, mental, porque su voluntad terca lo ha llevado a esa vida. Y tiene una terca resistencia al llamado del Espíritu Santo. No quiere renunciar a su justicia propia. No quiere reconocer su deficiencia, su defecto. No quiere reconocer que humanamente, carnalmente, está malogrado por el pecado y todo aparato, toda máquina, todo artefacto malogrado nunca va a funcionar bien. Pero el ser humano se resiste en su terca voluntad de continuar la vida así en esa condición. El ser humano quiere solucionar su vida estudiando, superándose, siendo profesional. Otros quieren solucionar su vida trabajando en cualquier cosa que puedan, si es posible trabajando día y noche para adquirir bienes, riquezas, dinero, para solucionar su vida y la de sus seres amados. Pero a la final termina mal. El ser humano quiere alimentarse a su manera, tercamente, con la alimentación moderna, pero terminan enfermos, en dolor y muerte. El ser humano quiere tercamente vivir en las ciudades contaminadas, con aire contaminado, con agua contaminado y con una sociedad contaminado, y termina mal. Así podemos enfocar desde diferentes puntos de vista. El ser humano tiene el yo, el ego, muy duro. No quiere aceptar el verdadero plan de salvación. Solamente quiere ser religioso a medias, confiar a medias en Dios, y al mismo tiempo quiere confiarse en sí mismo, en su suficiencia propia, en su justicia propia, en su religión legal de obras, y quiere confiar en su educación, en su riqueza, en todo lo que tiene. No quiere rendirse, no quiere aceptar, renunciar a su yo, a su egoísmo, y no quiere renunciar a todo lo que tiene. Pero el que acepta a Cristo queda quebrantado, reconoce su condición pecaminosa y sin solución humanamente. Y cuando comprende su situación, su enfermedad espiritual, su condición pecaminosa, entonces puede llegar a aceptar a Cristo como su Salvador y aceptar a Cristo como su Señor, su Rey, su gobernante. Entonces experimentará la verdadera conversión, el nuevo nacimiento, la vida espiritual. Cristo podrá sanarle su corazón quebrantado, roto, y Cristo podrá crear un nuevo hombre en lugar del hombre viejo.
El hombre viejo, dice, debe morir, Pablo. Y Cristo debe ser, dice, entronizado dentro del corazón para hacer esa obra de salvación y para realizar la santificación, que es la limpieza. Y Cristo debe ser formado dentro, dice, como la esperanza de gloria. Porque el que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que tiene a Cristo, como dice el salmista David en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tendrá vida, tendrá luz, tendrá alegría, tendrá amor, tendrá carácter nuevo, perfecto. Cristo pondrá su molde, su carácter. Cristo formará un vaso nuevo a imagen y semejanza suya. Las viejas tendencias, los viejos hábitos, prácticas naturales serán cambiados y se formará nuevos hábitos, nuevas inclinaciones y una nueva forma de vida. A eso la Biblia lo llama la nueva planta, que es el hombre nuevo, el hombre espiritual, que reemplaza al hombre viejo, producirá los frutos del Espíritu Santo. A eso se llama justificación por la fe. A eso se llama salvación por fe y gracia. A eso se llama salvación completa. El Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu. A eso se llama un verdadero cristianismo, un verdadero religioso. Pero Dios no obliga a nadie a que pueda aceptar y servirle. Cada uno debe decidir si acepta y caerá sobre la roca y se romperá, para que ahora Cristo pueda formarlo de nuevo, pueda crearlo de nuevo. Dios está dispuesto como el alfarero a hacer un nuevo vaso, para que ahora el nuevo creyente en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo, pueda dedicarse al servicio de Dios. La vida cristiana solo se puede garantizar si el nuevo hombre, el hombre espiritual, el cristiano, vive para servir las necesidades de la humanidad, para predicar el Evangelio activamente todos los días, para enseñar este plan de salvación a todos los que no han comprendido y para llevar a los enfermos a Cristo para que reciban la sanidad por medio de los medios naturales que Dios ha dispuesto. Si el nuevo creyente, el hombre nuevo, vive una vida de servicio activo todos los días, entonces no habrá lugar para que se levante de nuevo el hombre viejo, para que el yo, el egoísmo, la avaricia, el orgullo no se levanten. El nuevo hombre debe estar ocupado para que el cuerpo de pecado sea un instrumento de justicia. De lo contrario, si el ser humano no cae sobre la roca Cristo Jesús y es quebrantado, entonces no habrá una verdadera vida cristiana. En el estudio anterior quedamos en la parte
donde hemos leído en materiales de Elena White, de 1888, página 1354. Y voy a repetir la lectura para continuar estudiando y terminar con 2 ejemplos, con 2 discípulos. Judas, que no llegó a ser quebrantado, pero Pedro llegó a ser quebrantado con los demás 10 discípulos. 11 discípulos llegaron a ser quebrantados. Cayeron sobre la roca, pero Judas no experimentó ese requisito, le faltó y perdió todo. Voy a repetir la lectura. El Señor ha apelado, dice, a usted vez tras vez. El Espíritu Santo está apelando, está llamándonos, reprendiendo su espíritu terco e incrédulo y duro. Pero en vez de caer sobre la roca y ser quebrantado, se convirtió en un injerto de una vida extraña. Injertar la verdad en un corazón natural y producirá frutos amargos, que al final será recogida y quemada. Toda planta que da malos frutos, mal carácter, carácter imperfecto, carácter amargo. Es difícil para usted alejar la fe religiosa que tanto tiempo profesó. El cristiano profeso no quiere abandonar la iglesia, no quiere dejar la vida religiosa, pero el problema es que no quiere ser quebrantado. Entonces dice, no es un cristiano de corazón, porque no produce los frutos del Espíritu. Un poder está operando en usted, buscando extinguir los brillantes rayos de la justicia de Cristo que por tantos años se rehusó a recibir. Solo el que estudia, comprende, recibe los brillantes rayos del sol de justicia, puede llegar a ser quebrantado. Y continúa diciendo, Judas podría haber sido disciplinado por las lecciones de Cristo, así como los otros discípulos, pero Judas se rehusó a recibir y a practicar las palabras de Cristo. Judas, en su terca resistencia, con su duro corazón, no quiso dejar a entrar a Cristo a su corazón y no pudo practicar todas las palabras de Cristo. Aun cuando fuese juzgado por los otros discípulos como un fiel seguidor de Cristo, visto por los hombres, Judas era un fiel seguidor de Cristo, porque todos los días trabajaba con Cristo y tenía también un cargo, un puesto importante. Podemos decir, era ministro de Economía. Era el cajero, el tesorero. Pero ¿qué pasó? Judas, su carácter no fue transformado. Es como un enfermo. Un sano no tiene necesidad de médico, dijo Jesús, solo los enfermos. El enfermo es quebrantado de su salud para merecer el milagro de la salud que puede darle el médico.
Judas tenía, dice, una unión formal con la pequeña iglesia de los discípulos, pero no había una unión de corazón con Jesús. Ese era el problema de Judas. Entonces, hay una advertencia importante acerca de este discípulo, profeso seguidor de Cristo, pero que no se había rendido, que no había entregado su corazón a Cristo. El libro Deseado de todas las gentes, página 663, dice: pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Ese carácter aparentemente bueno que estaba en la iglesia de los discípulos, estaba con el maestro correcto, tenía la verdad y tenía cargos en la iglesia y vivía con los discípulos y andaba con Cristo. Parecía un buen discípulo, pero su carácter se desenmascaró cuando a la final terminó mal. Había de servir de advertencia a todos los que, como Judas, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Es un ejemplo de advertencia especialmente para los religiosos, para los profesos creyentes. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, como religiosos, necesitamos detenernos en esta parte del estudio y brevemente analizar la vida religiosa de Judas. El libro Deseado de todas las gentes, en la página 603, nos dice: Jesús dijo a los discípulos: vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús había lavado los pies de Judas aquella última noche, pero Judas no le había entregado su corazón. Entonces su corazón no fue purificado. Judas no se había sometido a Cristo. No había una unión con Cristo. Ese era el problema de Judas. Y sigamos analizando en la página 663, Deseado de todas las gentes, de Judas. Judas reconoció las enseñanzas de Cristo como superior a todo lo que hubiese oído en aquel tiempo. Así que Judas conocía las enseñanzas de Cristo, conocía la verdad, la teoría. Y no había otra enseñanza superior a la de Cristo, dice. Así que hoy en este tiempo también, en nuestro mundo, usted hermano, hermana, yo también, podemos nosotros conocer toda la verdad. Podemos estar en la iglesia correcta. Y Judas dice, amaba al gran maestro y deseaba estar con él. Jesús amaba a Jesús como a un maestro, así como nosotros amamos y respetamos a los líderes. Y siempre deseamos estar con los líderes, escuchar sus prédicas, estar en la iglesia
igual que Judas. Judas sintió un deseo de ser transformado en su carácter y vida, y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. Judas tenía el deseo de que en algún momento su carácter iba a ser transformado y su vida iba a cambiar. Y eso esperaba, dice, estando en la iglesia, estando con Jesús. Muchos esperan así ser transformados. Pero esa transformación no se va a realizar nunca, porque la iglesia no transforma, los líderes no transforman, la ley no transforma. La transformación se recibe como un milagro. La transformación de carácter es una dádiva, es un regalo. ¿Y cuándo se realiza? Cuando el yo, el carácter humano es quebrantado. Cuando reconocemos que nuestro carácter no sirve para nada, somos imperfectos. Entregamos nuestro yo, nuestro ego, entregamos nuestro orgullo, nuestra avaricia, nuestro egoísmo, nuestro carácter terco, nuestra voluntad férrea, nuestra vida entera y todo lo que somos y lo tenemos, si entregamos a Cristo, porque no nos sirve de nada. No nos vale de nada para vivir la vida religiosa. Ahora sí, entonces, Cristo tomará posesión de nuestra vida y el Espíritu Santo engendrará nueva vida y naceremos del Espíritu con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con la mente de Cristo, con el amor de Cristo, para vivir como cristianos verdaderos. Entonces, desear ser santificados, desear que nuestro carácter va a ser transformado, eso nunca va a llegar. Si no, vamos a quedar como Judas, deseando y nunca se cumplirá el deseo. Hoy necesitamos ser quebrantados. El Salvador no rechazó a Judas, así como hoy en día las iglesias, las religiones no rechazan a nadie. Jesús le dio un lugar entre los 12 discípulos, le confió la obra de un evangelista, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar demonios. Así que Jesús le confió la obra de predicar, de sanar enfermos. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo, no reunió a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Voy a repetir nuevamente. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. ¿Cuál es el requisito, la condición para entregarse a Cristo plenamente? Hay que renunciar al yo, a la voluntad propia, y hay que renunciar a la ambición mundanal, a la ambición al dinero. ¿Cuál es la ambición mundanal? El ser humano en este mundo carnal, egoísta del yo, quiere pues las cosas del mundo, quiere la educación del mundo, ser profesional, quiere tener un trabajo en este mundo, quiere tener un negocio, una empresa,
o quiere dedicarse a un trabajo manual. Esa es su ambición. Y todo eso trae dinero. Eso es lo que Judas no renunció. Estaba en la iglesia, tenía cargos, servía a la iglesia, trabajaba en la iglesia predicando, pero no renunció a la ambición terrenal. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, Judas era un ministro, un pastor, un misionero, un teólogo, pero no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía conservar su propio juicio y sus opiniones y cultivó una disposición a criticar y acusar. Judas creía que la vida religiosa se puede vivir, practicar, experimentar con el juicio humano propio, con su opinión propia, con su sabiduría propia. Y el ser humano carnal por naturaleza juzga, critica, acusa. Él conservó esas características. Ese era el problema de Judas. Hoy en día, ese problema existe y las iglesias, las religiones están llenos de esta clase de creyentes que no quieren renunciar a todas las cosas que este mundo ofrece. Satanás le ofreció a Jesús este mundo. Le ofreció todas las riquezas de este mundo, los reinos de este mundo. Pero Jesús no aceptó. Satanás le ofreció la alimentación de este mundo, pero que Jesús no aceptó. Satanás le ofreció la religión que solamente acepta las promesas de Dios y no quiere cumplir las condiciones. Una religión con una fe presuntuosa, con una fe falsa, creyendo que Dios le va a salvar, pero que Dios no salva si es que uno no hace una entrega completa. Una religión superficial, fácil, le ofreció a Jesús, le dijo: arrójate de las almenas del templo y los ángeles te van a recibir. Hoy en día todos los religiosos piensan que se van a salvar, piensan que se van a santificar, piensan que su carácter va a cambiar. Es el mayor engaño de las religiones, de las iglesias. La salvación consiste en una entrega completa, como dice San Lucas 14:33. Si no renuncia a todo lo que uno posee, tiene en este mundo y el mundo ofrece, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Pero las religiones no quieren enseñar eso. Las religiones dicen, los líderes, los maestros de la religión dicen: hermano, hermana, dice, tienes que seguir estudiando en el mundo. No renuncies al mundo, a la educación del mundo. Hermano, hermana, tienes que trabajar en el mundo, tener el mejor trabajo, ganar bien. Solamente tienes que dar diezmo. A los trabajadores manuales les dice, a los que tienen un oficio,
trabaja duro, dice, para que te ganes la vida. No renuncies, dice. Entonces, ahí está el problema. Solamente ven a la iglesia como Judas. Vas a tener un cargo, vas a ser predicador, vas a ser pastor, misionero. Así entonces, Judas, ¿qué pasó? Dice, no llegó a la entrega completa. ¿Qué más podemos aprender de Judas? Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, dice, pero no fue oída su última súplica de amor que Jesús le hizo aquella última noche que lavó los pies de sus discípulos, lavó también los pies de Judas y le impartió también el vino y el pan. Pero Judas no se rindió, Judas no reconoció los males que él estaba pensando. Él externamente era buen religioso, pero internamente estaba maquinando cosas malas. Judas se lisonjeaba porque de no tener él su capacidad para manejar las cosas, la iglesia se vería con frecuencia en perplejidad y embarazo. Judas se consideraba como el único capaz, aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. Ese es el problema hoy en día de los religiosos. Judas tenía el problema de la avaricia. Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación para él. Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. Estamos analizando la vida de Judas, deseado de todas las gentes, página 663 en adelante, hasta la página, vamos a analizar hasta la página 721 hasta la página 722. Hasta la página 670. Ahí está. 670. 668 al 670. ¿Qué más podemos aprender de Judas? Dice, Judas no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. Judas manifestó su disposición codiciosa. Bajo el reproche de Jesús, su espíritu se transformó en hiel. El orgullo herido y el deseo de venganza quebrantaron las barreras y la codicia durante tanto tiempo alimentada le dominó. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Todo el que, como Judas, ama el dinero, Judas aún se cobraba, dice, por los servicios religiosos que prestaba. Por eso Jesús dijo, el que ha recibido de gracia, date gracia. Su corazón estaba abierto, dice, a la incredulidad, y el enemigo le proporcionaba motivos de duda y rebelión. La perspectiva de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo. Judas tenía el deseo de ser un funcionario en el nuevo reino terrenal
que Cristo iba a establecer. Pero estaba, dice, cegado por sus propósitos egoístas y no entendía el reino espiritual de Cristo. El discurso de Cristo en la sinagoga acerca del pan de vida fue el punto decisivo en la historia de Judas. Oyó las palabras que Jesús dijo: si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendríais vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Lo que Cristo ofrece entonces es vida espiritual, no bien mundanal. Hoy en día muchos entienden mal y dicen: Dios te va a bendecir tu trabajo, Dios va a bendecir tu estudio, Dios va a darte todo. Eso no está en el ofrecimiento de Dios. Dios lo que ofrece es vida espiritual. Dios lo que ofrece es su Espíritu Santo para que al creyente pueda darle nueva vida y pueda guiarlo, para que tenga poder, para que no caiga en pecado. Sus sugestiones de Judas excitaban constantemente un deseo ambicioso de preferencia temporal, y así apartaban a los discípulos de las cosas importantes que debieran haber considerado. La disensión en cuanto a cuál de ellos era el mayor era generalmente provocada por Judas. Judas producía disensión. El ser humano egoísta siempre quiere ser mejor que los demás, ser superior a los demás, ocupar cargos. Y eso trae disensión. La levadura del desamor estaba haciendo rápidamente su obra. Judas no tenía amor. La falta de amor crea disensión. Por eso hoy los religiosos en las iglesias están desunidos, cada uno va por su lado. Solo se unen en la reunión, nada más en el culto, después cada uno por su lado. Pero Jesús no estableció una iglesia así, desunida, sino una iglesia unida todos los días, los 7 días de la semana. Los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto, pero Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así un conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Así que Satanás estaba trabajando en Judas para influir en todos. Y esto Cristo lo declaró un año antes de su entrega. Jesús dijo: ¿no he escogido yo a vosotros 12? Dijo, ¿y uno de vosotros es diablo? El espíritu del mal trabaja en los que tienen intereses terrenales, intereses en los estudios, en los trabajos, intereses en los cargos, intereses en los sueldos también. Así como Judas, en la iglesia también quieren ganar sueldos. Pero, ¿por qué hay ese deseo, ese afán? Porque no hay Cristo en el corazón, no han entregado sus vidas a Cristo. El que tiene a Cristo tiene todo. Entonces, no hay forma de crear una religión legalista, decir a los hermanos: ya no estudies, no trabajes, no busques tesoros. No podemos decirle. Primero necesitan tener a Cristo y necesitan tener vida espiritual. La vida carnal egoísta siempre va a tener tendencia al mundo, pero cuando el cristiano
haga una entrega, reciba vida espiritual, el Espíritu llevará a las cosas de arriba. Las cosas de este mundo perderán su valor. No necesita crear una religión legalista de decir deja esto, deja aquello, haz esto, haz lo otro, no. Recordemos la historia de Zaqueo. Todos los que conocen la Biblia saben de Zaqueo. Cuando Zaqueo aceptó la invitación de Cristo, cuando Zaqueo aceptó a Cristo en su casa y recibió a Cristo de todo corazón, Zaqueo espontáneamente de su mente, de su corazón, de su voluntad, que dijo: ahora, Señor, dice, todos los bienes que tengo, todas las riquezas que tengo, lo devolveré a los que he defraudado, 4 veces tanto, y el resto, dice, daré a los que necesitan. Jesús no le dijo que realice esas cosas, ni ninguno de los discípulos tampoco le indicó su deber. El Espíritu Santo obró en su corazón, en la nueva vida espiritual. Es en vano decirle al hombre carnal con corazón egoísta que deje esto, que dé aquello, que dé diezmos, que dé donaciones, o que predique, o que ame a su prójimo. Eso es como cortar las ramas de un árbol y las ramas cortadas saldrán más ramas. La religión no es educar al hombre viejo, al yo. El yo debe ser quebrantado, debe morir. Sigue diciendo, cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas se sintió desagradado. Pensó que Jesús había cometido un error. Él creía que si Jesús lo aceptaba tal como está el joven rico con sus riquezas, entonces creía que la pequeña iglesia progresaría con esos bienes. Pero para aceptar a Cristo, uno tiene que renunciar a los bienes. No entendió Judas eso. Pero Judas dice que hizo el mayor mal negocio de su vida. ¿Cuál fue? De entregar a Cristo, de vender a Cristo. Jesús ya le había advertido. Jesús había dicho, no podemos servir a Mamón y a Dios. Pero Judas pensaba que si Jesús era el Mesías, iba a liberarse, porque tenía poder. Y si Jesús tenía que morir, dice, de todas maneras, Jesús moriría, pero él sacaría ventaja de aquel dinero que recibió. Pero cuando Judas vio que Jesús no se liberaba, entonces, ¿qué aconteció? Judas dice que reconoció que había entregado sangre inocente, devolvió el dinero, aún dice lloró amargamente, pero fue demasiado tarde. Su arrepentimiento no fue verdadero. Él lloró por las consecuencias del pecado. Pero Judas no experimentó el verdadero arrepentimiento, dolor por el pecado y estar dispuesto a dejar. Pero Pedro, cuando negó a su maestro, quebrantó su corazón y entregó su vida a Cristo, y allí tenemos la vida poderosa de Pedro después de aquella entrega. Así el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros cómo es la vida cristiana, la entrega y el quebrantamiento
de corazón. Que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén, así sea.